Nosotros la fiscal María Segovia. Con ella vamos a conversar sobre tantos hechos de violencia que estamos mencionando justamente, que tenemos acá sobre mesa de trabajo. Ella en estos días que estuvo de turno, según el informe, dice que recibió 48 denuncias sobre violencia familiar en Asunción. Súper alarmante esta cifra. Fiscal, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. Muy buenos días y a través de ustedes a toda la audiencia también de TDS Digital. Asimismo, señorita, Sí. hasta el día de ayer nuestro conteo eran de 48 causas. Al día de hoy nos ingresó 20 causas más. Estamos ya con 68 causas 68. en lo que va de estos 6 días de turno. Terrible realmente la cantidad de denuncias, fiscal. ¿Y cuál es el factor común de estas denuncias? ¿Dónde se da el grado de la gravedad de estas denuncias, doctora? Y la característica principal en este turno, porque de repente hay cuestiones que van llamando, pero ya se ha hecho un factor común como elementos desinhibidores, el abuso del alcohol mezclado con pastillas medicadas psiquiátricamente, las cuales estas personas tienen acceso sin medicación o sin receta médica. De alguna manera tienen acceso a estas medicaciones controladas que mezclan con el alcohol, y el otro porcentaje es de personas que tendrían problemas de dependencia de sustancias estupefacientes. Estos dos elementos desinhibidores de la persona hacen que los mismos tengan conductas muy agresivas, porque las situaciones de violencia que se estuvieron dando fueron bastante graves, se va repitiendo cada vez más, pero ya no hablamos de violencia solo psicológica, hablamos de violencia psicológica extendida a lo largo del tiempo, sumado a la violencia física, ya con secuelas físicas que impiden que la víctima realice su rutina diaria, pueda ir a trabajar. Sí. Les corta los días de trabajo, los días que la misma tiene que realizar alguna actividad. Incluso tuvimos una mujer embarazada que fue agredida con una patada en la panza que le produjo un desprendimiento de parte del útero del bebé, ¿verdad? Son situaciones muy graves en donde todos tenemos el componente del alcohol mezclado con medicamentos controlados y las sustancias estupefacientes. Qué terrible, fiscal. Y sabemos también que cuando hablamos de violencia intrafamiliar no solamente se da entre las parejas, sino también puede ser protagonizado por algún hermano, algún papá. ¿Estos casos se dieron en esta lista de denuncias que usted recepcionó, fiscal? Asimismo, uno de los casos más graves que hemos tenido es en la cual unos abuelos que criaron al nieto desde pequeño, el mismo posteriormente se volvió consumidor de sustancias estupefacientes y ya regresa al domicilio. Los abuelos, bajo efectos de estas sustancias, entonces agredió a su abuelo, reaccionando por el mismo, lo clava con un cuchillo que se encontraba a disposición de ellos en la cocina. Igualmente, posteriormente se escapa del domicilio, vuelve a regresar, a pesar de que los abuelos ya se habían encerrado por temor a él. Él fuerza la puerta, rompe todo el área de la cerradura e ingresa nuevamente amenazando a la abuela. Esta situación también se da, es un muchacho joven, donde tenemos una situación de dependencia de estas sustancias prácticamente desde la adolescencia, es decir, son años que venían consumiendo las sustancias estupefacientes sin recibir ningún tipo de tratamiento. Las otras situaciones también que hemos recibido son las de los hermanos, en donde uno agredió al otro también, con un factor común de elemento desinhibidor, la sustancia estupefaciente. Incluso echó parte de la muralla de la vivienda. Terrible.
Fiscal, ¿y qué sucede con estas situaciones? Porque son muchísimas y justamente la semana pasada habíamos recepcionado también aquí en Mesa de Trabajo un hecho que sucedió en Tabarangüe, en Itapúa, donde decía que la víctima realizó su denuncia, tenía incluso una orden de restricción. Igual eso no impidió que suceda el feminicidio que se registró días después. ¿Qué hacemos con todas estas denuncias? ¿Cómo se le resguarda a la víctima o a las víctimas de estos hechos? Justamente nosotros dentro de la Fiscalía tenemos una directiva clara. La fiscal general, como sabrás, es mujer. Ella lo primero que hizo es darnos las instrucciones y tenemos nosotros el protocolo de investigación. Lo primero que hay que hacer cuando recibimos una denuncia es otorgar las medidas de protección. Y se puede a través del juzgado de paz o nosotros mismos, los agentes fiscales, por imperio de la autorización que nos otorgó la fiscal general, podemos solicitar a la Policía Nacional que se arbitren medidas de protección como rondas policiales, custodia policial, si es necesario, porque tenemos un elemento técnico que se llama evaluación de riesgo. Nosotros con esto lo que hacemos es de alguna manera minimizar que vuelva a ocurrir una situación de violencia y claro que no, la violencia, porque no, la violencia más grave es la del feminicidio, Sí. que es en la última etapa del ciclo de la violencia. Capaz nosotros no podía mencionar sobre el caso de Jesús de Tabarangüe específicamente qué situaciones se dieron, pero nosotros tenemos en nuestras manos las herramientas para poder solicitar y evitar que nuevos hechos de agresión sucedan hasta tanto la investigación penal vaya avanzando, porque usted sabrá que la investigación penal necesita de evidencia, Sí. necesitamos de repente de una evaluación psicológica que demora un tiempo. ¿Y qué hacemos mientras? Sí. Se le protege a la víctima. Ese es el primer paso que se tiene que realizar en todos los casos de violencia. Justamente. Ver la protección Sí. y luego reunir los elementos de prueba que nos permita a nosotros hacer la solicitud al juez penal y se apliquen las medidas cautelares. Sí, porque justamente a veces las personas realizan su denuncia y durante ese proceso es que se dan estos hechos lamentables, ¿verdad? Entonces, Así mismo. se necesita un trabajo conjunto con la policía y también con el Poder Judicial entero. Tal cual es, así como usted está señalando, la única manera en que nosotros podamos minimizar o disminuir la alta tasa que incluso la violencia familiar hoy ha superado al hurto, que era el hecho punible con más frecuencia, ha superado incluso los hechos punibles contra la propiedad, ha pasado a ser el número 1 en el ranking. Y también viendo el mapa de criminalidad, se tiene que realizar un esfuerzo interinstitucional a los efectos de que se pueda minimizar la ocurrencia de estas situaciones de violencia dentro del contexto familiar o dentro del contexto de la convivencia. Hablamos siempre de parejas, las cuales también se da la situación de agresión física o psicológica. Claro. La única manera es el esfuerzo de todas las instituciones. Pero le vuelvo a repetir, el primer camino es la protección de la víctima. Sí. Y sobre todo también prestar una atención especial a la salud mental, doctora. Estamos con un terrible problema de salud mental, eso es algo que no se puede negar. En el contexto de las familias también nos faltan más políticas acerca de las personas que necesitan un enfoque de salud mental, también mayor control de medicamentos, valga la redundancia, que tienen características de ser de acceso solo con receta. Sí. Se llamamos medicamentos controlados, pero son de fácil acceso. Nos falta también mayor control o mayor posibilidad de rehabilitación de personas con problemas de adicción en el contexto de la familia. Muchas de esas situaciones de la cuestión de la violencia que llegan hasta nosotros no es la primera vez. La persona que denuncia
no llega a la fiscalía o la policía como primera opción. Llega cuando se ha repetido varias veces. Sí. Lastimosamente para ellos, la denuncia es el último lugar que tiene la ciudadanía, no es el primero. La mayoría de las víctimas vienen, nosotros les entrevistamos y nos dicen, doctora, ya hace años vengo soportando esta situación, hace meses vengo soportando esta situación. No es de un hecho aislado. Sí. Hablamos de violencia sistematizada con elementos extinguidores del alcohol, medicamentos controlados y sustancias estupefacientes. Terrible, doctora. Bueno, realmente a mí me sorprende, me enciende la alarma de esta cantidad de denuncias en 6 días, 68 denuncias de violencia intrafamiliar aquí en Asunción, fiscal. Es muchísimo. Así mismo, y llamo a la conciencia de todas las personas que conozcan sus derechos. El primer derecho es el derecho a denunciar, que toda víctima de violencia tiene. Y el segundo, a reclamar las medidas de protección, porque eso también es importante dar a conocer para que se pueda reclamar y pedir las medidas de protección. A la par de la denuncia, pedir las medidas de protección, interín se reúnen las evidencias para poner a disposición del juez penal el caso. Perfecto. Bueno, fiscal, le agradecemos muchísimo su tiempo y hasta cualquier momento. La agradecida soy yo, muchas gracias y saludos a tu audiencia. Hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital. La fiscal María Segovia con relación a esta cantidad. Imagínense, en 6 días, hace 6 días que la fiscal está de turno y recepcionó 68 denuncias de violencia intrafamiliar en 6 días.